este anuncio que ha hecho el presidente de la República, retomar el diálogo con los Estados Unidos. Comentaba antes que en lo personal soy un poco escéptica de cuánto se puede avanzar en este momento, pero vamos a hablarlo con un especialista, un estudioso del tema. Se trata de Franco Bielma, sociólogo con maestría en Ciencias de la Comunicación, también analista del sitio web Misión Verdad. ¿Cómo estás, Franco? Gracias por atender nuestra invitación. Saludos, Esther, saludos a tu audiencia y gracias a ti por la invitación. Bueno, quería que tú nos dieras tu visión de lo que puede significar en este momento retomar un diálogo y además directo. Y yo quiero recalcar eso. El presidente insistió que es diálogo directo con el gobierno de los Estados Unidos. Sí, bueno, creo que lo importante es el contexto, ¿no? El propio contexto de esta nueva etapa tiene un significado propio. Justamente como lo refieres, es un contacto directo, pero ello refiere también que, según varias fuentes, han existido otro tipo de comunicaciones constantes entre los gobiernos entre ambos países, y además la retoma pues de esta comunicación directa ocurre luego de 2 meses en que Maduro consideró, vamos a decirlo, postergarlas, ¿no? Lo que quiere decir que eso forma parte pues del significado de contexto, ¿no? Es decir, se retoman luego de haberse mantenido solamente por vía telefónica y en el caso actual, pues lo que es más llamativo es que ocurre en la víspera pues de las elecciones presidenciales del 28 de julio, es decir, a 26 días de esta importante fecha. Ahora, ¿cómo ves la postura? ¿Qué crees tú que puedas plantear en esta mesa en los Estados Unidos? El presidente, en el marco de este anuncio, decía, bueno, esperamos que ahora sí se cumplan los acuerdos de Qatar. Claro, en esto el presidente Maduro ha sido muy enfático, es decir, todo lo que sabemos de lo que ellos hayan discutido y que se haya firmado, lo sabemos precisamente por el gobierno de Venezuela. Es decir, ha manejado el tema con transparencia. Entonces, claro que hay posibilidades de sobra para tomar en serio lo que dice el presidente cuando dice que va a acudir a esta nueva etapa de diálogo a fin de cumplir los acuerdos de Qatar. Los acuerdos de Qatar, los acuerdos de Doha son acuerdos en una mesa de 2, es decir, los gobiernos entre ambos países, con Qatar como mediador. Y estos tienen en el centro, estos acuerdos han tenido en el centro el vector energético, el vector petrolero, porque es el que ha, si se quiere, determinado el tipo de relación de Washington-Caracas. En este caso, obviamente, pues lo que se presume, pues que se puede discutir allí es obviamente el desarrollo del tema energético, dado que hay muchos temas en la mesa. Uno de ellos es el fin del periodo, vamos a decirlo, del 31 de julio, venció la licencia 44 de manera definitiva y está en vigor la licencia 44A. Justo ahora está previsto pues el plan de embargo de Citgo. Entonces, claro que son temas que son importantes y los cuales pues constituyen pues un elemento de base para unas discusiones que, a mi parecer, podrían tener el tema político como un tema secundario. Es decir, algunas fuentes de la oposición ya están diciendo que Maduro va voy a decirlo en inglés, asking for cocoa, es decir, a pedir cacao, o que está buscando un puente de plata porque su salida es inminente, y entonces, bueno, ese tipo de locuraciones o la posibilidad de un Barbados 2.0 están completamente en el terreno especulativo. Así es. Porque no hay indicios, ahora, no hay indicios sólidos que indiquen otra cosa. Tú has mencionado un tema que yo creo que va a ser, y es mi opinión muy personal, que va a ser el centro de esta mesa que se espera que se dé mañana, y es Citgo. Porque yo creo que ahí, pues, y la semana pasada me lo decían varios analistas, o sea, solo un abordaje político de este tema pudiera salvar este activo venezolano. Claro, el asunto es que, el caso del embargo de Citgo implicaría también una crisis de confianza para los
propios estadounidenses y también para el circuito de empresas petroleras, ¿no? Porque es un terrible precedente, lo decía Ernesto. Yo creo que quien lo ha dicho con mayor claridad ha sido Ernesto Samper, cuando opinaba que esto sienta un precedente nefasto en el negocio petrolero y además en las relaciones comerciales internacionales. Así es. Y en el caso de la composición de la trama política institucional o pseudo-institucional que existe alrededor de Citgo, ha habido un proceso evolutivo en el que el propio gobierno estadounidense ha entendido que con las únicas personas con las que puede mediar y negociar la situación de Citgo es precisamente con el gobierno de Caracas, no con el gobierno interino que estaba en la supuesta posición de defensa y de garantía de esos activos. La realidad es que Citgo no ha sido embargada a esta fecha precisamente por las medidas de congelamiento que el gobierno estadounidense viene dilatando constantemente a modo de un mecanismo de presión por razones económicas y también por razones políticas. Pero en el caso de el embargo inminente o que se presume pues puede ejecutarse en las próximas semanas contra Citgo, claro que es un elemento sobre el cual Venezuela tiene que conversar con el gobierno estadounidense, de la misma manera en que están en el medio de estas discusiones, o podría estar en el medio, la situación de los bonistas. ¿Por qué? Porque Venezuela también tiene un elemento de fuerza con que negociar, es decir, porque si me quitas Citgo, yo tengo que cumplir a ciertos acreedores estadounidenses de la deuda venezolana, ¿no? Y esto es un tema también que el país, vamos a decirlo, en el que el país está entrampado a causa del interinato. Ahora, ese elemento que acabas de agregar, Franco, me gustaría que lo desagregaras un poco más para quienes nos están escuchando y quienes les recuerdo además que estamos conversando con Franco Mielmas. Él es analista político, es un sociólogo con maestría en ciencias de la comunicación y en varias ocasiones nos ha acompañado a analizar los temas relacionados con la industria petrolera venezolana. ¿Cuál es la situación con el tema de los bonos? Fíjate, el caso de los intereses en Venezuela, hablando concretamente del Citgo, no es el único elemento de vínculo de intereses, ¿no? No es el único elemento de intereses vinculados. También existen intereses estadounidenses en Venezuela, algunos de ellos están en vigor a partir pues del desarrollo de ciertas inversiones, ¿no? Es decir, el caso de Chevron, el caso de otras empresas operarias como Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, que están en Venezuela. Obviamente, pues ellos necesitan que la relación política, vamos a llamarla así, entre Caracas y Washington se mantenga para sostener relaciones. Y en otro frente existen los actores acreedores de deuda venezolana, muchos de ellos estadounidenses. Estas son personas que no han cobrado bonos, que están en default desde hace años, ¿ok? Y que quisieran que Venezuela reestructure la deuda para poder pagar esos bonos, ¿no? Entonces, la confiscación de Citgo podría dinamitar todos esos procesos, porque estos bonistas están a la expectativa pues, de que Venezuela pueda cumplir con esos compromisos en el corto o mediano plazo dentro de las condiciones actuales de la economía venezolana, pero emprendiendo un proceso de renegociación y reestructuración de deuda. Y esto podría, vamos a decirlo, dilatar el proceso años más. ¿Ok? Y entonces son factores de presión. Recordemos que la política estadounidense se rige por factores de lobby. El lobby es legal en la política estadounidense y muchos de estos factores hacen cabildeo, hacen presiones en Estados Unidos para conseguir mejores situaciones de relación entre la Casa Blanca y Miraflores. Recordemos que algunas empresas, sobre todo procesadoras, sobre todo refinadoras estadounidenses, fueron las que insistieron en que Washington retomara la relación energética con Caracas porque ya para ellos era inmanejable los costos de traslado de crudos pesados desde diversos lugares del mundo para las refinerías de crudos pesados estadounidenses. Es decir, esos factores de presión, de cabildeo, existen en la política estadounidense y son parte pues del conjunto de temas que forman parte del vector petrolero, del vector energético como factor denominador de la relación de Washington con Caracas. Y eso es, a mi parecer, el tema principal, el tema central que reúne a los dos países, porque Venezuela, por supuesto, también está interesada en realizar mayor relacionamiento energético. En lo que va de año ha aumentado significativamente
el conjunto de exportaciones hacia Estados Unidos, tanto en montos de barriles como en montos de ingresos para el país. No estamos muy lejos de los niveles habituales o niveles pre-bloqueo, pero han aumentado significativamente este año, y buena parte de ese relacionamiento pues ha sido posible por el nuevo mapa de licencias discrecionales que el gobierno estadounidense está implementando a favor de algunas empresas. Ese es otro tema que creo que pudiera estar en la agenda, y es el tema de esas licencias, ¿no? Yo retomo un artículo muy bueno que escribió Leopoldo Pucci hace ya varias semanas, en donde justamente decía que este tema de las licencias individuales se puede convertir en una especie de control sobre la producción petrolera venezolana. Es el sueño de los gobiernos estadounidenses, poder tener control sobre cuánto produce, quién produce en Venezuela. Así es. De hecho, el principal desafío para PDVSA en un contexto de la licencia 44A es establecer nuevos marcos de negocios esquivos o evasivos al bloqueo. Y ese conjunto de negocios y de nuevos acuerdos es posible con otros aliados internacionales que están purgados de todo el proceso de licencia, como es el caso de las empresas chinas, como es el caso de las empresas rusas incluso. Entonces, en este caso, obviamente, el tipo de condiciones cambia para el desarrollo del esquema de negocios dentro de PDVSA. Podría ser la alternativa. Ahora, en ese marco, yo creo que no hay que perder la perspectiva de que Venezuela no tiene relaciones solo con los Estados Unidos, sino con una serie de socios que además han sido estratégicos para poder avanzar en superar el bloqueo de los Estados Unidos en el marco del negocio petrolero. ¿Cómo ves en ese contexto las relaciones con Irán, por ejemplo, con Rusia, con quien se están retomando algunos acuerdos, con China? Porque hay que recordar que hay empresas chinas y rusas que se retiraron del negocio petrolero en Venezuela a raíz de las sanciones. Así es. Como lo comenté hace un momento, la facultad de Venezuela para poder mantener negocios con sus socios del mundo emergente, que están excluidos de cualquier tipo de beneficio dentro de la política de la licencia 44A, las posibilidades de Venezuela están en establecer un nuevo esquema y un nuevo ordenamiento de negocio. Es decir, con unas modalidades de empresa o con unas modalidades de acuerdo que sean lo menos lesionados en lo posible por las condiciones objetivas que impone el bloqueo. Y es precisamente la construcción de un marco de acuerdos y un marco de estructura logística y comercial alterna, pues, antisanciones, por así decirla. Ese es el camino que le queda a nuestros países emergentes, a nuestros países aliados, a nuestros países sancionados. Franco, hay un tema que sigue siendo una especie de karma para la industria petrolera. Por lo menos 4 o 5 ministros de petróleo y presidentes de PDVSA han dicho que se llega al millón. Esta vez parece bastante cercano a la posibilidad de llegar al millón de barriles diarios de producción de PDVSA. ¿Cómo ves ese panorama? Mira, yo creo que las condiciones desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de capacidad, desde el punto de vista operacional, están dadas para que se alcance y se supere esa meta. El gran nudo crítico sigue siendo la inversión, es decir, los montos en recursos que se necesita para reanimar, si se quiere, algunos campos y algunos pozos que permitan cruzar la barrera del millón. Parte pues de esa inversión está viniendo de algunos de los países y empresas extranjeras que están siendo beneficiadas con algunas de las licencias, pero otra parte más importante de la meta que se ha remontado ha sido por la categoría de esfuerzo propio, así la llaman en PDVSA, que es la inversión desde las capacidades propias y el uso de equipamiento y personal propio para reanimar algunos campos y pozos. Creo que este esquema es sostenible y puede significar pues la recuperación progresiva de la producción mientras exista disponibilidad de diluyentes y también mientras exista la disponibilidad de mercado a donde colocar el petróleo, porque esto es otro factor muy importante, ¿no? Limitado por el bloqueo. Entonces, en esas condiciones, claro que sí, existe una metodología de trabajo muy enfocada en el desarrollo de las capacidades propias en PDVSA y hacerla menos dependiente de las alianzas extranjeras.
Pero con los nuevos acuerdos que se están firmando, justamente ese día el presidente informó que habían firmado 10 nuevos acuerdos para establecer el énfasis de producción o de recuperación de la producción en la región occidental. Por supuesto que se inyecta recursos, se inyecta capacidades y se inyecta condiciones para que la producción pueda aumentar. Y eso es, si se quiere, bastante positivo. Ciertamente. Y bueno, yo creo que en conclusión pudiéramos decir desde tu visión que el posible diálogo Estados Unidos-Venezuela estaría centrado en el tema petrolero, o por lo menos eso es lo que nosotros vemos. Es el tema fundamental para Estados Unidos. Es decir, los destinos y situación de la oposición en Venezuela no es la brújula que determina las relaciones estadounidenses. No es, si se quiere, el punto central de su relacionamiento con el gobierno de Miraflores. ¿Ok? Obviamente ellos tratan de materializar interés en el área energética y Venezuela también está centrada en recuperar su espacio comercial internacional y la recuperación de su actividad petrolera. ¿Ok? Así que en este caso, obviamente ese es el elemento central para los dos países. En un elemento secundario estarían pues algunos temas de índole político, pero desde mi punto de vista está descartado un Barbados 2.0 o está descartada incluso la posibilidad de una negociación a cambio de un supuesto, tal cual como hoy existe, de la eliminación de la tarjeta MOOD. Entonces, vale, como referente objetivo y por información de la que se dispone, lo que nosotros tenemos claro es que hay un vector energético que determina esa relación, por eso retornan a Doha, por eso retornan a la mediación de Qatar, porque es una mesa de 2 y no de 3. ¿Okay? La oposición venezolana no tiene ningún lugar dentro de esta mesa. De hecho, los acuerdos que Caracas y Washington firmaron en Doha hace varios meses, ellos se enteraron porque lo dijo Maduro por televisión, pero ni siquiera habían sido consultados o informados al respecto por parte del gobierno estadounidense. Es decir, la oposición no tiene un rol real, una importancia, una cabida dentro de esta nueva etapa. Entonces es muy difícil pretender que un ausente en una mesa van a imponer algo o a suponer la imposición de algo en esa mesa. Entonces, evidentemente, pues el vector petrolero es el que está en el centro y cualquier otro tema es secundario. Gracias por acompañarnos, Franco, siempre bienvenido. Vale, gracias a ustedes por la invitación. Era Franco Villalba, analista del portal Misión Verdad, sociólogo con una maestría en ciencias de la comunicación. Vamos a hacer una pausa y en breve regresamos con ustedes. Al instante, debate con los